Hola a todos. Hoy preparamos un dulce típico de Argentina, alfajores de chocolate sin gluten. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina sin gluten, maicena, azúcar, mantequilla, aroma de vainilla, levadura química, miel, cacao puro en polvo, un huevo y la ralladura de la piel de un limón. En un bol empezamos por mezclar la mantequilla pomada, es decir, a temperatura ambiente, que ya está blandita, y el azúcar. Y batimos con las varillas eléctricas hasta que esté bien mezclado. Añadimos un huevo, la ralladura de la piel de un limón, la miel, 2 cucharadas y una cucharadita de café de esencia de vainilla. Batimos de nuevo. Por otra parte, en otro bol vamos a tamizar todos los ingredientes secos: harina sin gluten, la maicena, la levadura química o polvos de hornear y el cacao puro en polvo. Los mezclamos bien y los iremos añadiendo a la mezcla anterior poco a poco. Añadimos primero un poquito, mezclamos y vamos añadiendo un poquito más. Cuando vemos que la mezcla ya está muy espesa, con las manos bien limpias terminamos de amasar a mano. Como la mezcla es muy pegajosa, la vamos a dejar reposar unos 15 minutos y en verano la pondremos en la nevera. Aprovecha este momento para suscribirte a mi canal, es totalmente gratis y me ayudas un montón. Muchas gracias. Pasado este ratito, ponemos sobre la mesada un papel vegetal y volcamos la masa encima, ahora que ya está más consistente. Cubrimos con otro papel vegetal, chafamos un poco y estiramos con el rodillo hasta que nos quede un grosor de unos 4 milímetros. Más o menos así nos tiene que quedar. Y lo llevamos a la nevera a enfriar durante 1 hora. Después de 1 hora, despegamos el papel de ambos lados y con un cortapastas o una copa que tenga unos 6 centímetros de diámetro, vamos cortando las galletas de nuestros alfajores y las vamos poniendo en una bandeja de horno cubierta con un papel vegetal. El sobrante lo amasaremos de nuevo, lo estiraremos y lo pondremos otro poco en la nevera para poder seguir cortando galletas hasta que no nos quede masa. Las llevamos al horno, que ya está precalentado a 180 grados, durante unos 7 minutos. Mira qué pintaza tienen estas galletas y ni te cuento lo bien que huelen. Las ponemos encima de una rejilla para que vayan enfriando. Para acabar nuestros alfajores de chocolate sin gluten, vamos a necesitar chocolate negro para cobertura y dulce de leche. Vamos a ir haciendo parejas de galletas, poniendo dulce de leche entre ellas. Y lo haremos por la parte más redondita. La parte plana de la galleta la dejaremos hacia afuera. Vamos a ser generosos. Hay que poner una buena cantidad de dulce de leche. Tapamos con otra galleta, también con la parte plana hacia afuera. Y podemos utilizar el mismo cuchillo para acabar de rellenar y de perfeccionar. Y seguiremos el mismo procedimiento con todas ellas. Una capa bien generosa de dulce de leche, ponemos una galleta boca abajo, presionamos y acabamos de esparcir bien el dulce de leche. En total me han salido 15 alfajores y ahora vamos a hacer la cobertura de chocolate. He partido el chocolate en trozos y le doy tandas de 30 segundos en el microondas hasta que se haya derretido. Con 2 tandas de 30 segundos ya casi está derretida. Le doy 15 segundos más y ahora sí,
Ahora está completamente líquida. Colocamos un alfajor dentro y con la ayuda de 2 tenedores le damos la vuelta. Lo escurrimos un poco y mira qué fácil y qué bonitos quedan. Escurrimos bien el chocolate y lo colocamos encima del papel vegetal. No lo pondremos encima de una rejilla porque al enfriarse el chocolate se nos pegaría en la rejilla y al intentar despegarlos se nos pueden romper. Cuando ya los tenemos todos cubiertos de chocolate, los ponemos en la nevera un par de horas para que el chocolate se endurezca bien. Y ya tenemos este dulce tan rico y típico de Argentina listo para disfrutar. Espero que te haya gustado esta receta y si es así déjame un like y un comentario, compártela y suscríbete a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de mis nuevas recetas y sigue viendo más recetas sin gluten que te dejo por aquí. ¡Hasta la próxima!